Es una medida histórica a nivel nacional, en un juzgado nacional, en lo que tiene que ver con el atentado de la AMIA, porque se va a juzgar en ausencia a los 10 apuntados y responsables seguramente del atentado a la AMIA en 1994. Ley recientemente aprobada. Ley recientemente aprobada por el Congreso de la Nación. La decisión y la causa la lleva adelante el juez Daniel Rafecas. A partir de ahora se los va a poder juzgar en ausencia, más allá de que claramente se hayan mostrado rebeldes al avance de la causa y que nunca hayan sido extraditados y en muchos casos ni siquiera, me parece, noticiados formalmente del tema. Iraníes, libaneses, especialmente, todos parte de la organización Hezbollah, especialmente. Recordemos que hubo 150 muertos en el atentado de la AMIA y muchísimos heridos. Récord, 150. 85 muertos y 150 heridos. Sí, bien, vamos a sumarle si querés lo de la embajada. La embajada. ¿No? Pues acá 29 pasamos de largo en la embajada y fue el primer terrible atentado que sufrió la Argentina y no sé si el continente también. Sí, No, primero de todo. el mayor es el de la AMIA. Por AMIA fueron 85 muertos y 150 heridos. Por eso, pero sumemos lo de la embajada. Pues, Pues, de la embajada. pasamos de largo la embajada, nos olvidamos de la embajada y fue el primer atentado Sí. en la Argentina y en todo el continente. El primer atentado terrorista. 17 de marzo del 92, 18 de julio del 94. Sí. ¿Quiénes son? Básicamente, Lo que me parece Darío, ahí interesante tiene. un poco de esto es que nos muestra cómo el conflicto que estábamos viendo hasta hace un par de días en Oriente Medio, que parece totalmente alejado, en realidad está totalmente atado a nuestra propia historia. Sí, es el país que financia el terrorismo en el mundo. Este es el punto. Claro. Entonces es interesante cuando uno ve quiénes son los 10 imputados, que acá es importante hacer una aclaración. Yo conversaba ayer con el fiscal Sebastián Basso, que es quien llevó adelante la investigación y quien inmediatamente se aprueba la ley, le pide a la justicia, listo, ya tenemos la ley para el juicio a la ausencia, avancemos con el juicio, que es lo que termina haciendo ayer Rafecas. Que es decir, nosotros hemos pedido incluso más, y hay un pedido concreto de la Fiscalía para que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, sea parte también de este juicio. Y eso lo va a tener que resolver la justicia si es incluido además entre los imputados, porque todavía hay un margen para que esto ocurra. Y cuando vos ves quiénes son los imputados, bueno, básicamente acá lo que queda claro, y ya por todas las investigaciones que hizo la justicia argentina, las investigaciones que hizo en su momento Nisman, las investigaciones que además tienen que ver con información de inteligencia tanto del Mossad como de la CIA, lo que muestran es que hubo una reunión que en agosto del 93, casi un año antes del atentado, se da en la ciudad de Mashhad, en el extremo este de Irán, donde la cúpula del gobierno y de la Guardia Revolucionaria, que es el brazo terrorista básicamente del régimen iraní, decide vamos a atacar y eligen a Argentina como un blanco por distintas razones, que tienen que ver con el peso de la comunidad judía, que tienen que ver con la posición geopolítica que tiene la Argentina. Con lo que había sido para muchos una traición por parte de Carlos Menem, que una cosa había sido lo que había hecho en campaña y otra cosa lo que terminó haciendo después. Y por lo fácil. Y por lo fácil que era operar allí. Por lo fácil que era operar allí. Entonces, cuando vemos quiénes son estos 10, vemos que están, por ejemplo, lo vas a tener a Ali Falahigian, que era el ministro de Inteligencia de la República Islámica de Irán, clave porque brinda toda la estructura de inteligencia. Está Ali Akbar Velayati, que era el canciller iraní, el ministro de Relaciones Exteriores, fue desde el 81 hasta el 97, quien de alguna manera brinda toda la cobertura diplomática para los atacantes. Sigamos pasando porque hay estos dos personajes son centrales, porque son personajes que siguen siendo hoy muy importantes en Irán. Sí, Totalmente. El último. ahí Ahmad Bahidi era en ese momento jefe de la Fuerza Quds, que es dentro de la Guardia Revolucionaria la rama que es la que tiene el diálogo directo con los grupos terroristas, quien los coordina. Por lo tanto, fue en ese momento un personaje central para coordinar a Hezbollah. Hoy, después de que Israel matara al jefe de la Guardia Revolucionaria, fue ascendido a jefe de la Guardia Revolucionaria. En ese momento el jefe de la Guardia Revolucionaria era Moshe Rezai, que es el otro que veías allí, que hasta hace muy poquito vicepresidente de Asuntos Económicos. Después tenés a alguien que hemos escuchado mucho, Moshe Rabani, porque ¿qué es lo que se plantea? Acá hay tres patas. Es la decisión geopolítica y el financiamiento que viene desde Irán, y esta es la cúpula del gobierno iraní. Vos tenés una pata local
vinculada básicamente a la embajada de Irán en la Argentina. Entonces ahí tenés a Mohsen Rabbani, que era el agregado cultural, pero que además él era el que manejaba la mezquita de Floresta y desde allí armó toda una red clandestina que empezó desde mucho tiempo antes a recopilar información de inteligencia y a tener un papel clave, por ejemplo, conseguir la Traffic, con la cual se hace el atentado. Y después tenés toda la etapa de los libaneses, la pata de los libaneses, que son los miembros de Hezbollah, que son quienes llevan en sí adelante el atentado con un peso muy importante en la triple frontera. Y te ato esto de vuelta con la actualidad, porque para eso, esto fue hace 32 años, pero hace un par de semanas Estados Unidos elevó la recompensa que está pidiendo por información respecto de las redes de financiamiento de Hezbollah en la triple frontera. Es decir, este es un problema que continúa. Si encima sumamos todo lo que le ha dado el régimen de Maduro a Irán y a Hezbollah o Bolivia, bueno, estamos hablando de un problema que no quedó atrás. Recordemos en el camino, pasaron muchísimos años, son 31 años exactos, se van a cumplir el 18 de julio, hubo juicios frustrados en la justicia nacional, hubo un intento de memorándum de entendimiento que el kirchnerismo lleva adelante en 2012-2013, que es lo que termina motivando la investigación de Nisman, posteriormente fallecido el 18 de enero de 2015, para la justicia víctima de un homicidio directamente. Pero es un poquito, digo, todo lo que viene pasando en el tiempo vinculado a este atentado de la AMIA. Me parece a mí clave el tema del memorándum que firma el kirchnerismo, porque es una causa que acaba de ser reabierta. Ese memorándum lo que tenía por objeto final era liberar a Irán y a sus funcionarios de la responsabilidad del atentado, responsabilidad que nuestra Corte Suprema, nuestra justicia, termina definiendo, ¿no? Sí. Que por cierto todos ellos tienen circulares rojas, por eso se cae el acuerdo, porque nunca les levantan las circulares rojas, por lo tanto Irán nunca termina con Recordemos que el tema se retoma en la justicia y que Cristina va a ir a juicio por este tema también y puede sufrir una condena también precisamente por la firma del memorándum. Más allá del robo que nos hizo Cristina Fernández y su hijo Máximo también en la causa de Teodoro Los Sauces, que también está involucrada, funcionarios del kirchnerismo, más allá de los delincuentes que son, ya confirmamos por la justicia, esta causa del memo es la más grave para Cristina Fernández. Es grave, sí. Esta es la más grave. Esta te saca de la política en el mundo. ¿Sí? Es la más grave esta. Porque trataste de encubrir a los responsables de del peor atentado en la historia. ¿Sufrió tu país? En la historia no de tu país. Pero digo, de tu país y en la historia de toda la región. Después vino lamentablemente el atentado 2001 en Estados Unidos, pero ese memo lo hiciste exclusivamente para tratar de sacar a los responsables. Porque vos fijate que en todo este tiempo no han podido dar una explicación coherente de por qué vos intentaste hacer un acuerdo de ese tipo. No hay explicación. Es que no hay.